un salón blanco y frío, donde nadie espera encontrar amor, dos mujeres se dan la mano por primera vez mientras donan sangre, sin imaginar que ese gesto sería el comienzo de algo que ninguna querría soltar jamás. Esta es una historia de encuentros inesperados, de cicatrices que sanan cuando el corazón se atreve a abrirse, y de cómo, a veces, el amor llega cuando estás dando algo para salvar a otro. La primera vez que la vi fue un martes nublado. Yo estaba sentada en una fila de sillas azules de plástico, con un algodón pegado al brazo y una sensación extraña en el pecho. No era por la sangre que acababa de donar, era por ella. La sala olía a alcohol y suero salino. Había silencio, salvo por las voces suaves de los enfermeros y el ruido intermitente de los frascos llenándose gota a gota. Entonces la vi entrar. Llevaba una chaqueta negra, el cabello recogido y unos ojos que, no sé cómo explicarlo, parecían no buscar nada, pero lo observaban todo. ¿Tú también sientes como si aquí el tiempo no avanzara?, me preguntó con una sonrisa, ocupando la silla vacía junto a mí. No le respondí de inmediato. Me quedé viéndola, intentando comprender por qué una desconocida podía hacer que se me olvidara el frío del aire acondicionado o el pinchazo que aún sentía en la vena. Sí, dije, por fin. Es como si todo se pusiera en pausa, como si el mundo allá afuera estuviera gritando, pero aquí solo se escuchara el corazón. Ella me miró un momento más, como si mi respuesta hubiera sido algo importante, algo que no esperaba, y luego extendió la mano. Jessica Antonia López, dijo. Le tomé la mano, suave y tibia. Lucía. ¿Solo Lucía? Por ahora. Y sonrió. Una sonrisa que hizo que, por primera vez en semanas, me sintiera menos sola. Yo había venido a donar sangre por una promesa que me hice a mí misma cuando mi abuela falleció. Pensé que iba a ser solo eso, un gesto anónimo, breve, sin impacto. Pero el destino tenía otros planes. Nos dieron jugo y una galleta. Ella lo rechazó, diciendo que no le gustaban las cosas dulces envasadas. Yo tomé el mío. Me quedé callada, pero luego la observé con atención. ¿Y tú por qué donas? Me miró con sorpresa, como si nadie antes le hubiera hecho esa pregunta. Porque alguien me salvó una vez, y no sé su nombre. Solo sé que fue una mujer. Quiero que, si algún día otra lo necesita, sepa que otra mujer estuvo ahí por ella también. Quise decir algo, pero me quedé en silencio. No estaba segura de si mi pecho dolía por lo que dijo o por el efecto de la donación, pero sentí algo profundo. Cuando nos levantamos, me sorprendió lo natural que fue caminar juntas hacia la salida, como si nuestras rutas se hubieran unido en ese instante. ¿Vas por aquí?, preguntó Jessica, señalando la calle que daba al parque. Sí, aunque podría ir por otro lado si tú vas por otro, rió, y por alguna razón yo también. Me alegra haber venido hoy, me dijo. Yo también. Y eso no me había pasado antes. Nos despedimos sin intercambiar teléfonos. No hablamos de volver a vernos. Pero en mi bolso, al llegar a casa, encontré una pequeña nota escrita en tinta azul. No tenía nombre. Solo decía: si te vuelvo a ver, te invito a un jugo que sí te guste. Y entonces lo supe. Esa historia apenas comenzaba. No dormí bien esa noche. No fue por ansiedad ni por preocupaciones. Fue por ella. Leí la nota una y otra vez, tratando de imaginar en qué momento exacto la había puesto en mi bolso. No la vi moverse. No la sentí acercarse. Y sin embargo, ahí estaba su mensaje, una pequeña broma cargada de dulzura. Al día siguiente, volví al mismo centro de donación. No porque tocara, no porque fuera necesario. Fui porque una parte de mí, la que nunca hacía lo curase, convenció de que tal vez ella también volvería. Esperé en la banquita de afuera. El reloj marcaba las 10 de la mañana
cuando la vi cruzar la calle, vestida con otra chaqueta oscura y la misma calma en la mirada. Y entonces, como si el universo supiera lo que yo necesitaba, nuestros ojos se cruzaron. ¿Otra vez por aquí?, preguntó ella, levantando una ceja. Vine a reclamar el jugo que me prometieron. Jessica soltó una pequeña carcajada y se sentó a mi lado. Sacó de su mochila un envase reciclable con jugo de naranja natural. Cumplo lo que prometo. Eso aún no lo sé, dije, tomando el vaso con una sonrisa. Pero este es un buen comienzo. Nos sentamos en silencio unos minutos. La gente pasaba, los coches se detenían en el semáforo y el mundo seguía girando como si no supiera que algo especial estaba sucediendo en esa banca de metal oxidado. ¿Siempre vienes sola?, le pregunté. Desde hace un tiempo, sí. ¿Y antes? Antes venía con alguien, pero ya no está. Hubo un silencio, no incómodo, sino uno de esos que no necesitan llenarse. ¿Y tú?, me preguntó entonces. ¿Tienes a alguien esperando en casa? Negué con la cabeza. Nadie, solo un gato que decide cuándo me quiere y cuándo no. Entonces sí tienes a alguien, bromeó, porque eso suena como muchas personas que conozco. La conversación fluyó como si no fuera la segunda vez que hablábamos, como si nos conociéramos de otra vida. Me contó que era arquitecta, que le gustaba caminar sola con música en los oídos y que tenía una lista de cosas que quería hacer antes de los 30. No lo dijo como quien está apurado. Lo dijo como quien sabe que el tiempo no se detiene, pero tampoco hay que correrle. ¿Y tú, Lucía, qué haces cuando no estás persiguiendo jugos prometidos? Trabajo en una editorial. Reviso manuscritos, comas mal puestas, vidas inventadas. ¿Y la tuya? ¿Mi vida? Sí. ¿Quién la revisa? Me quedé en silencio. Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Creo que nadie, respondí con honestidad. Por eso escribo a ratos, aunque borro más de lo que guardo. Tal vez deberías escribir sobre esto, dijo, mirando al cielo nublado. ¿Esto? Este momento, esta banca, este jugo. La miré sin responder, porque de alguna forma ya lo estaba haciendo. Ya lo estaba escribiendo en la parte del corazón que sabe cuando algo importa. Antes de irnos, esta vez fue ella quien habló primero. ¿Te gustaría volver a encontrarnos aquí el próximo martes? No lo pensé. Sí. Y así quedó pactado. Sin apellidos, sin intercambiar redes, sin la urgencia de saberlo todo. Solo ese sí suave que prometía que algo estaba empezando, aunque ninguna se atreviera a decir todavía qué era. El martes siguiente amaneció con una llovizna fina, de esas que no mojan del todo, pero dejan el aire impregnado de nostalgia. Aún así, llegué al centro 20 minutos antes. Me senté en la misma banca, con un libro en la mano, fingiendo que leía mientras mi mirada se escapaba hacia la esquina cada pocos segundos. Jessica llegó 5 minutos después, sin paraguas, con gotas resbalándole por la frente y con esa misma sonrisa tranquila que parecía decir: no importa el clima, aquí estoy. ¿Esperaste mucho?, preguntó mientras se sacudía la chaqueta. No verlo suficiente como para saber que sí ibas a venir. Me sentí ridícula al decirlo, pero ella solo asintió. Yo también lo supe. No me preguntes cómo. Nos fuimos caminando hacia el parque cercano. Ya no era solo un lugar para esperar. Era nuestro punto medio, nuestro lugar sin etiquetas. El pasto estaba húmedo, pero igual nos sentamos en una banca bajo un árbol. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dije después de un rato. Claro. ¿Por qué no me escribiste una nota con tu número la primera vez? Jessica me miró y se encogió de hombros. Porque hay cosas que, si están destinadas, no necesitan teléfonos. Esa respuesta me dejó sin palabras. Era una frase simple,
pero cargada de esa fe que yo había olvidado que existía. ¿Y si yo no volvía? Entonces solo habría sido un buen recuerdo. Me la quedé mirando y entendí que no era alguien que se aferrara, era alguien que soltaba, salvo que sintiera que algo valía quedarse. Durante esa caminata hablamos de todo y de nada, de libros que no habíamos terminado, de ciudades que queríamos visitar, de películas que nos hacían llorar aunque ya conociéramos el final. Y entre todo eso, sentí cómo se iba construyendo un hilo invisible entre nosotras, no apretado, no urgente, suave, como el lazo que uno ata cuando no quiere que se rompa nunca. ¿Puedo preguntarte algo ahora yo?, dijo ella, deteniéndose a mirar una fuente apagada. Claro. ¿Por qué viniste de nuevo? La pregunta me sorprendió, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era más grande de lo que podía decir en voz alta. Porque me gustó cómo se sintió estar contigo, aunque solo fueran unos minutos. Jessica bajó la mirada, como si esa confesión le pesara en el pecho, pero cuando volvió a levantarla, tenía los ojos brillosos. A veces me cuesta creer que alguien pueda decir algo así, sin querer algo a cambio. Yo sí quiero algo a cambio, dije sin pensar demasiado. Otro martes contigo. El silencio se estiró, pero no fue incómodo. Fue como si las palabras ya no fueran necesarias. Nos despedimos con un abrazo, no de esos que son fríos o formales, uno donde los cuerpos se reconocen, aunque el alma aún esté temerosa. Sentí sus dedos apretando un poco mi espalda. No quería soltarme. Yo tampoco. Hasta el próximo martes, susurró cerca de mi oído. Y yo, temblando un poco por dentro, solo pude decir: o antes, si quieres. No tuvimos que esperar al siguiente martes. El jueves, mientras preparaba café en la cocina de mi departamento, escuché un mensaje llegar a mi celular. Era un número desconocido, pero el texto no dejaba duda. Hoy venden jugo natural en el parque. Tal vez quieras probarlo con alguien. Sonreí. No respondí enseguida. Me tomé un minuto para respirar y otro para decidir si quería dejarme llevar por esa invitación. 15 minutos después, ya estaba caminando hacia el parque con un abrigo en la mano y los nervios haciéndome temblar un poco los dedos. Jessica ya estaba allí. Sentada en una de las bancas con un termo en la mano, llevaba un suéter verde oscuro y el cabello suelto, con unas ondas suaves que no le había visto antes. Me miró como si me hubiera estado esperando desde hace horas, aunque su expresión era serena, sin apuros. ¿Llegas justo cuando el sol sale o es una habilidad especial? Solo sé encontrarme con el momento exacto, bromeé. Me tendió el termo y me senté a su lado. El jugo era de mandarina, cálido, ligeramente ácido. Perfecto. ¿Siempre improvisas así las citas?, pregunté con un tono juguetón. ¿Esto es una cita? ¿No lo es? Se encogió de hombros, pero no dejó de sonreír. Supongo que sí. Si tú quieres que lo sea. Nos quedamos en silencio un rato. A veces las palabras sobran, sobre todo cuando estás descubriendo que alguien más te mira como si entendiera cosas de ti que tú misma no has podido nombrar. ¿Sabes qué pensé cuando te vi el primer día?, me dijo, sin mirarme. ¿Qué? Que había conocido a muchas personas, pero nunca a alguien que no hablara con urgencia. Tus silencios eran cómodos, y eso es raro. Tú también me diste paz, sin tener que decir mucho. Se giró entonces. Me miró directamente a los ojos, y por un momento el mundo dejó de sonar. Solo estaba ella, su mirada, su forma de sostenerme sin tocarme. Tengo miedo, dijo, casi en un susurro. ¿De qué? De que esto crezca, y no sepa cómo manejarlo. Tragué saliva, porque en el fondo
yo también lo sentía. Esa inquietud dulce, ese vértigo bonito que aparece cuando algo verdadero empieza. Yo también tengo miedo, admití. Pero eso no significa que debamos huir. Entonces lo hizo. Me rozó la mano, apenas con la yema de sus dedos, y fue suficiente para que el corazón me latiera con más fuerza que nunca. No quiero correr esta vez, Lucía, dijo bajando la mirada. Pero necesito que vayamos lento. Caminemos, le respondí. No hay prisa. Nos pusimos de pie. Y esta vez nuestras manos se buscaron sin necesidad de palabras. Entre los árboles y los puestos cerrados del parque anduvimos sin rumbo fijo. Cada paso era un pequeño acuerdo, un pacto de confianza silenciosa. Antes de despedirnos, me acerqué un poco más a ella, lo suficiente como para que sintiera mi respiración. Gracias por invitarme hoy. Gracias por venir. Y en ese momento, por primera vez, se inclinó levemente y me rozó la mejilla con sus labios. No fue un beso como los de las películas. Fue algo más sutil, más sincero, una promesa pequeña, te estoy conociendo, pero me gustas ya. Volví a casa con las manos tibias, aunque ya era de noche, porque por dentro algo había empezado a encenderse, y no pensaba apagarlo. Desde aquel jueves empezamos a vernos más seguido, no por rutina, sino por necesidad emocional. No nos lo dijimos, pero era evidente. Queríamos estar cerca, aunque no hubiera un plan, aunque el día no trajera más que una charla bajo los árboles o un café compartido en silencio. Un domingo en la mañana me escribió: «Hoy me duele un poco el mundo. ¿Puedes caminar conmigo?» No hizo falta más. Tomé mi suéter más cómodo y la esperé en el mismo sitio de siempre. Cuando llegó, noté algo diferente en su expresión. Tenía los ojos más apagados, el paso más lento. Aún así, al verme, se forzó una sonrisa. «Perdón, no soy la mejor compañía hoy». «No te preocupes, solo camina», le dije, ofreciéndole mi brazo. Y eso hicimos. Caminamos sin rumbo durante casi una hora. Hablamos de los sonidos de la ciudad, de cómo los pájaros no se callan ni siquiera en domingo, de las casas viejas que parecían tener historia en cada ventana. Yo hablaba más que ella, pero estaba bien. Era mi forma de acompañarla sin invadir. Finalmente, se detuvo frente a una banca solitaria junto a una bugambilia florecida. «¿Puedo contarte algo que nunca dije en voz alta?», preguntó sin mirarme. «Claro, todo lo que quieras». Se sentó y se abrazó las piernas. Tomó aire, como quien se prepara para vaciarse un poco por dentro. La persona con la que antes donaba sangre era mi pareja. Vivimos juntas por casi 4 años y, hace poco más de un año, la perdí en un accidente. No dije nada, me senté junto a ella. Solo extendí mi mano y la suya la encontró. Durante meses, sentí que si volvía a donar sola, algo de ella estaría conmigo, que su memoria seguiría viva en cada pequeña acción buena que hiciera, pero no imaginé encontrar a alguien más en ese lugar. Le apreté los dedos. «No la estás reemplazando, Jessica, solo estás abriendo espacio para algo nuevo. No borra lo que viviste». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú no sabes lo que ha significado conocerte». «Sí lo sé, porque para mí ha sido igual». El viento sopló con fuerza, agitando las ramas de la bugambilia, y por un momento tuvimos la sensación de que el universo también escuchaba nuestra conversación. «¿Y tú, Lucía?», preguntó después. «¿Qué dejas atrás al caminar conmigo?». Me tomó por sorpresa, pero no quise esconderme. El miedo a que nunca me eligieran. Pasé mucho tiempo dándole lo mejor de mí a gente que no lo valoró. Me acostumbré a sentir que era solo un puente, que servía para que otros cruzaran, pero nadie se quedaba. Sus ojos se llenaron de ternura. «¿Y ahora te estás dejando elegir?».
Contigo estoy aprendiendo a hacerlo, aunque me tiemblen las piernas. Se rió un poco, limpiándose las mejillas. A mí también me tiemblan, ¿sabes? Pero me gusta cómo se siente. Nos quedamos así, en silencio, una junto a la otra, sin necesidad de más palabras, porque a veces, cuando el alma se abre, el amor crece sin hacer ruido. Antes de despedirnos, me dio un beso suave en la frente. Gracias por caminar conmigo cuando el mundo me duele, susurró. Gracias por confiar en mí. Y esa tarde, mientras la veía alejarse, comprendí que había comenzado a amar cada versión suya, la que reía, la que temía, la que dolía, y la que aún no conocía. Después de ese domingo, algo cambió. No fue brusco, no fue inmediato, pero lo sentí, como si nuestras conversaciones comenzaran a tener más capas, más pausas que no eran silencios vacíos, sino espacios de respiración compartida. Jessica empezó a enviarme fotos sin texto. Una taza de café con lluvia cayendo en la ventana. Una libreta con un corazón dibujado en la esquina. Su mano sobre el lomo de un perro callejero. Yo le respondía con lo mismo. Una hoja cayendo. Una servilleta con una palabra escrita. Un pedacito de cielo nublado desde mi terraza. Era como si estuviéramos inventando un idioma propio, uno donde los sentimientos no siempre necesitaban explicaciones. Una tarde me llamó. ¿Estás ocupada? No tanto. ¿Puedes venir? Solo estar. No tengo nada especial preparado, pero quiero que estés. No pregunté más. Tomé un taxi y fui a su departamento por primera vez. El edificio era antiguo, con escaleras que crujían y una puerta de madera gastada que tenía una pequeña campanita colgando. Cuando abrió, traía el cabello alborotado y una camiseta de dormir con una estampa de constelaciones. No sabía si ofrecerte café o silencio, dijo, medio riendo. Acepto los dos. Entré. El lugar olía a canela y libros viejos. Había plantas por todas partes. Algunas parecían estar en recuperación, otras en plena vida. Me mostró el balcón, su sillón favorito, los cuadros que ella misma había pintado. Nada costoso, pero todo tenía alma. Nos sentamos en el suelo, con las piernas cruzadas y una manta sobre los hombros. Llovía otra vez, pero era una lluvia que no molestaba, más bien acompañaba. A veces me imagino cómo sería todo si no te hubiera conocido, dijo ella, mirando hacia la ventana. Si hubiera ido otro día, o si tú no hubieras vuelto. Tal vez el universo sabía que ese era nuestro momento, respondí. ¿Crees en eso? ¿En los momentos que están escritos? Ya no lo sé, pero creo en cómo me siento contigo, y eso es más fuerte que cualquier teoría. Ella se quedó en silencio, como si mis palabras le hubieran tocado un sitio que aún no sabía que dolía. Tengo miedo de arruinarlo, susurró. Me giré hacia ella. Jessica, si alguna vez algo se rompe, no será porque lo intentamos, será por no atrevernos, y yo quiero atreverme contigo. Entonces se acercó. No con prisa, no con duda, sino como quien ya tomó la decisión desde hace días y solo necesitaba el momento adecuado. Me besó. Y fue un beso sin música de fondo, sin filtros. Un beso con verdad, con vulnerabilidad. Sentí cómo sus dedos se aferraban a mi nuca y cómo su respiración se aceleraba junto a la mía. No era solo atracción, era alivio, era ternura, era ese lenguaje sin palabras que habíamos inventado, ahora hablado con los labios. Después nos quedamos abrazadas en el suelo, escuchando la lluvia golpear el cristal. No dijimos esto es amor, porque aún no hacía falta, pero todo en nuestros cuerpos lo gritaba sin necesidad de voz. ¿Te puedo pedir algo?
preguntó mientras su cabeza reposaba sobre mi pecho. Lo que quieras. No me sueltes. Aunque haya días en que me cueste hablar o parezca distante, no me sueltes. La abracé más fuerte. No vine a soltarte, Jessica. Y en ese momento supe que estaba empezando a formar parte de su mundo, no como visitante, sino como hogar. Desde aquella noche en su departamento, nuestros mundos dejaron de ser dos caminos paralelos. Ahora nos cruzábamos a diario, a veces sin planearlo, otras con la intención de que simplemente pasara. Y aunque todavía no le poníamos nombre a lo que estábamos construyendo, ambas sabíamos que se trataba de algo que importaba. Jessica empezó a aparecer en los detalles de mis días. Una nota escrita con plumón en el espejo del baño cuando dormía en mi casa, una flor seca entre las páginas de un libro que me prestaba, una canción enviada por mensaje sin explicación, justo cuando más la necesitaba. Yo, por mi parte, también comencé a dejar parte de mí en sus rincones. En su cocina había una taza que ya era mi taza. En su librero, un par de mis cuadernos. Y en su cama, una almohada que siempre terminaba oliendo a mi perfume. Una noche de sábado, después de cenar juntas en casa, me sorprendió con una pregunta, mientras acomodábamos los platos en la fregadera. ¿Tú le has dicho a alguien antes que la amas? Me giré hacia ella, con las manos aún mojadas. Sí, una vez. ¿Y te lo dijeron de vuelta? Asentí. Sí, pero después supe que no era verdad. Ella dejó el vaso que tenía entre las manos. Yo nunca lo he dicho en voz alta, aunque lo haya sentido. ¿Por miedo? Sí, miedo a no ser suficiente, a que si lo digo, algo se rompa. Me acerqué y tomé su mano. Estaba temblando un poco. Entonces no lo digas si no estás lista, pero tampoco lo calles si ya lo sientes. Me miró, y con voz baja, casi susurrando, como si hablara consigo misma más que conmigo, dijo: Contigo siento que todas mis versiones te eligen. Me costó respirar, porque esa frase se sintió más íntima que cualquier declaración, más real que cualquier promesa. La abracé, con el pecho acelerado, con la certeza de que, aunque no hubiera un te amo dicho en voz alta, ella ya me lo estaba diciendo con cada gesto. Esa noche dormimos abrazadas, como si el mundo entero quedara fuera de ese cuarto. Al amanecer, antes de que abriera los ojos, sentí sus dedos recorrer suavemente mi brazo. Lucía. ¿Sí? Hoy quiero llevarte a un lugar. No es lejos, pero es mío, y quiero que lo conozcas. Asentí sin saber de qué se trataba, confiando en su voz, en su decisión, en lo que quisiera mostrarme. Salimos al mediodía. Tomamos un autobús y caminamos por una vereda que bordeaba un río. Llegamos a una casa pequeña y antigua, algo descuidada pero acogedora. Está rodeada de árboles altos y silencios largos. Aquí vivía mi abuela, dijo, cruzando la reja oxidada. Me crió en este lugar. Entramos juntas. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas. El aire olía a madera vieja y a pasado. ¿Por qué me trajiste aquí? Jessica se giró, con una expresión que mezclaba nostalgia y coraje. Porque nunca he traído a nadie, nunca me sentí lista, pero contigo ya no quiero esconder partes de mí. Nos sentamos en el sillón de la sala, cubierto por una sábana blanca. Aquí fue donde aprendí a querer, y también a tener miedo de hacerlo mal. No estás haciéndolo mal, Jessica, le dije, tomándola de la mano. Lo estás haciendo con verdad, y eso basta. Nos quedamos allí por horas, viéndola mostrarme su historia, sus fantasmas, sus raíces. Y en cada palabra suya, yo sentía que me dejaba entrar un poco más, como si cada rincón revelado fuera una puerta que se abría solo para mí. Antes de irnos, nos abrazamos en el umbral de la casa. Un abrazo largo, como si dejáramos algo allí,
y a la vez nos lleváramos otra cosa nueva. Gracias por venir, me dijo. Gracias por dejarme entrar, porque el amor, cuando es real, también se trata de eso, de dejar que alguien vea lo que los demás no conocen, y aún así, quedarse. Después de aquel día en la casa de su abuela, algo en nosotras se hizo más sólido. No cambió el ritmo, ni el tono, pero sí la profundidad. Ya no era una historia que apenas comenzaba, era una historia que crecía, que echaba raíces. Empezamos a compartir más cosas cotidianas, no solo los cafés en parques o los silencios llenos de sentido. Ahora también íbamos al supermercado juntas, lavábamos ropa entre risas, cocinábamos con canciones de fondo y bailes torpes en la cocina. Esos detalles que no aparecen en los cuentos, pero que son donde realmente se escribe el amor. Una noche, mientras doblábamos sábanas en mi departamento, Jessica me miró con una seriedad nueva. ¿Sabes qué me asusta ahora? ¿Qué? Que esto se vuelva tan importante que no sepa cómo protegerlo. Me acerqué y le acaricié el rostro, suavemente. Tal vez no tienes que protegerlo. Tal vez solo hay que cuidarlo. Como se cuida una planta, con luz, agua y tiempo. Ella sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Nunca me había sentido así con alguien, ni siquiera con ella, dijo, refiriéndose por primera vez en semanas a su antigua pareja. Esto es distinto. Me da miedo de lo bueno que es. A mí también me da miedo, pero si estamos juntas, podemos sostenerlo. Nos abrazamos largo rato, como si el tiempo se hubiera detenido ahí, entre nuestras respiraciones sincronizadas y el roce cálido de las mantas limpias. Poco a poco empezamos a aparecer en las rutinas de la otra. Cuando mi madre me llamó para decir que vendría de visita, lo primero que pensé fue, quiero que conozca a Jessica. Y aunque esa idea me asustaba, también me emocionaba. Cuando se lo propuse, sus ojos se abrieron grandes. ¿Estás segura? Sí, me gustaría que ella viera quién me hace sonreír cuando no hay motivos para hacerlo. Entonces yo también quiero que conozcas a mi hermana, dijo, un poco nerviosa. No se lo he contado a mucha gente, pero ella es mi núcleo. Si te conoce y te quiere, sé que todo está bien. Ese fin de semana nos visitaron ambas. Mi madre, con su forma directa de mirar a los ojos, no tardó en decirle a Jessica: no sé quién eres aún, pero hace tiempo que no veía a mi hija tan tranquila. Gracias. La hermana de Jessica, en cambio, era más observadora. Se limitó a observar nuestras dinámicas, nuestras risas espontáneas, nuestras miradas cómplices. Y al final, cuando se despidió, me abrazó y me susurró al oído. Nunca la había visto cuidarse tanto con alguien. Quédate, por favor. Y fue ahí cuando lo comprendí. No estábamos improvisando un cariño. No era una chispa pasajera. Era algo que empezaba a ser hogar. Para ella, para mí, para quienes nos conocían. Esa noche, ya solas en la cama, Jessica me miró con los ojos más serenos que le había visto. ¿Sabes algo? ¿Qué? Ya no quiero tener miedo. La besé en la mejilla, en los párpados, en la frente, como se besa a alguien que uno sabe que está entregándose por completo. Entonces no lo tengamos, vivámoslo, así, imperfecto, tierno, intenso. Nos dormimos entrelazadas, como si el mundo entero quedara fuera de las cobijas. Y entendí que, a veces, el amor más fuerte no es el que se grita. Es el que se susurra cada noche en la espalda de quien duerme a tu lado. Es el que se construye sin testigos, cuando nadie mira. El amor no siempre se presenta como una explosión. A veces se manifiesta en detalles tan pequeños que solo quien está dispuesto a mirarlos nota. En nuestro caso, era la forma en que Jessica me preparaba café con una gota menos de azúcar porque sabía que así me gustaba. O cuando yo recordaba dejarle lista su playlist favorita para cuando se despertara antes que yo.
Pequeños actos, constantes, silenciosos. Cada mañana que amanecíamos juntas, lo primero que hacíamos era mirarnos, no para comprobar si aún estábamos ahí, sino para agradecerlo. «Buenos días tú», me decía con voz ronca y ojos entrecerrados. «Buenos días tú», le respondía, tocando su nariz con la mía. Una rutina mínima que se volvió ceremonia. Una tarde de sábado salimos a caminar sin destino. Íbamos tomadas de la mano, con paso lento y miradas cómplices. Al cruzar por una plaza, vimos a una pareja mayor sentada en una banca. Ella tejía. Él le sostenía la lana. Ninguno hablaba. Pero todo en ellos gritaba: «Hemos estado aquí toda una vida». «¿Crees que nosotras podríamos ser así algún día?», preguntó Jessica. «¿Así de viejitas?». «Así de juntas, tan en paz con lo cotidiano. Creo que ya somos una versión joven de eso. Tú me pasas la toalla cuando me ducho. Yo te arreglo el cuello de la blusa antes de salir. Si eso no es amor cotidiano». Jessica soltó una carcajada suave, pero luego se puso seria. «¿Tú crees que lo nuestro va a durar?». La miré con cuidado, no porque no tuviera la respuesta, sino porque sabía que no debía decirla a la ligera. «Creo que el amor no se trata de cuánto dura, sino de cuánto se elige. Y yo te estoy eligiendo hoy. Y si mañana sigo sintiéndome así, lo volveré a hacer. Y si un día no te despiertas sintiéndolo, entonces ese día me sentaré contigo, hablaré con honestidad y veremos juntas qué hacer con eso. Pero no voy a huir, no voy a mentir». Ella parpadeó, visiblemente conmovida. Nunca nadie me había respondido eso. «Porque nadie te amó como yo lo hago», dije, apretándole la mano. Más tarde, en casa, mientras cocinábamos algo sencillo, se me acercó por la espalda, me abrazó y me susurró: «Hoy te elegí otra vez». Y esas palabras se me clavaron hondo, porque no eran promesa, eran decisión, acto consciente, amor sin humo, sin fuegos artificiales, solo fuego bajo que nunca se apaga. Esa noche, antes de dormir, le propuse algo. «Escribamos una carta, una sola, cada una, y guardémosla en este cajón. Solo podremos leerla si un día llegamos a dudar, para recordar lo que sentimos ahora». Jessica se quedó callada un momento, luego asintió. «Me gusta. Será como un mapa para cuando perdamos la brújula». Y así lo hicimos. Cada una escribió a su ritmo, con su letra, con su verdad. Luego sellamos los sobres sin leerlos. Los guardamos y nos besamos, con la certeza de que a veces amar también es prepararse para los días nublados, incluso cuando el cielo está claro. Desde entonces, cada mañana fue una elección, y cada noche una forma de confirmar que lo habíamos hecho bien. La vida, incluso cuando todo parece estable, sabe cómo sacudirte sin previo aviso. Fue una tarde cualquiera. El cielo gris, la ciudad lenta, nosotras cruzando por una librería pequeña, donde a veces pasábamos horas sin comprar nada. Jessica hojeaba un libro de arquitectura antigua. Yo buscaba una novela que me habían recomendado. De pronto, su celular sonó. Un mensaje. Uno solo. Pero al leerlo, su expresión cambió. «¿Qué pasa?», le pregunté. No respondió de inmediato. Cerró el libro, guardó el celular y solo dijo: «Mi papá está en el hospital». Yo sabía que su relación con él era complicada. Apenas hablaban, pero una parte de ella, profundamente humana, todavía se preocupaba. No por costumbre, sino por ese lazo invisible que a veces uno no logra romper del todo. «¿Quieres que te acompañe?». «No», respondió con voz baja. «Necesito ir sola. Pero, ¿puedo llamarte después?». «Claro que sí. Llámame cuando necesites. Aquí estoy». La vi alejarse con pasos apresurados,
y aunque mi cuerpo se quedó en esa librería, mi mente se fue con ella. Las horas siguientes fueron lentas. No me concentré en nada. No pude leer, no pude comer. Solo esperaba el sonido del teléfono. Cuando por fin llegó, su voz era frágil. No es grave, pero verlo así me removió muchas cosas. Lo vi pequeño, vulnerable, y pensé en lo rápido que pasa todo. ¿Dónde estás ahora? En la entrada del hospital. No quiero irme a casa sola. Voy por ti. No, dudó. ¿Puedo ir a la tuya? Siempre puedes. Esa noche, cuando llegó, traía la ropa arrugada y el rostro cansado. La abracé apenas cruzó la puerta. No dijo nada durante un rato. Solo se acurrucó en el sillón y dejó que yo le acariciara el cabello mientras el mundo seguía girando allá afuera. A veces siento que soy una niña aún, susurró, que me esfuerzo en ser fuerte, en tener el control, pero cuando algo me sacude, se me caen todas las máscaras. No necesitas máscaras conmigo, Jessica. Puedes ser tú, toda tú. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró con dolor. Lloró con alivio. Gracias por eso. Esa noche no hubo besos, ni caricias largas, solo manos entrelazadas, solo suspiros compartidos en la oscuridad, porque el amor, cuando es real, también sabe cuándo quedarse en silencio, cuándo solo sostener. A la mañana siguiente, despertó antes que yo. La encontré en la cocina, preparando café, envuelta en mi suéter gris. ¿Dormiste algo?, le pregunté. Un poco, pero suficiente. Se giró, me miró, y en sus ojos ya no estaba la tormenta del día anterior. Había calma, y algo más. Ayer entendí que ya no sé estar sin ti. Caminé hacia ella y la abracé por la espalda. No tienes que estar sola, no más. Y en ese momento más que nunca supe que estábamos construyendo algo a prueba de todo, de los días malos, de las noticias inesperadas, de las heridas viejas. Porque cuando el mundo se tambalea, no hay nada más valioso que tener una casa hecha con los brazos de quien amas. Después de aquella noche en que Jessica se refugió en casa, algo se acomodó entre nosotras. No era algo grande ni evidente, era apenas perceptible. Como si por fin hubiéramos dejado de tantear el terreno y ahora camináramos con pasos firmes, sin miedo a caer. Comenzamos a pasar más días juntas que separadas. No lo habíamos hablado, pero era claro que nos estábamos eligiendo incluso en las tareas más simples. Comprar pan, compartir la ducha, discutir qué serie empezar. Una tarde, mientras doblábamos la ropa limpia en el sofá, Jessica me miró con una sonrisa ladeada. ¿Sabes que ya no sé cuánta de esta ropa es tuya y cuánta es mía? Yo tampoco, reí. Y, la verdad, no quiero saberlo. Me lanzó una almohada. ¿Tú crees en vivir juntas? ¿En eso de compartir todo el espacio? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado, sino porque ahora lo decía ella. Sí, pero solo cuando ambas lo sintamos. Sin presión, sin obligación. Solo cuando vivir separadas ya no tenga sentido. Y si ya no lo tiene, nos quedamos en silencio. Y en ese silencio comprendimos que el momento había llegado. No fue una mudanza como en las películas, con cajas enormes y caos por todas partes. Fue lenta, orgánica, un cepillo de dientes en su baño, mis libros en su estantería, su ropa en mi cajón, mi taza en su cocina, nuestra música en una sola lista. Pasaron algunas semanas hasta que una noche, después de cenar pizza en el suelo, lo dijimos en voz alta. ¿Te diste cuenta?, preguntó Jessica, con un trozo de queso colgando de la comisura de su boca. ¿De qué? De que ya vivimos juntas. Me reí. Ella también.
Nos miramos con los ojos llenos de esa ternura que solo da la certeza. Y no hay marcha atrás, añadí. No quiero marcha atrás, dijo ella. Esto se siente como el principio de todo. Después nos acostamos en la alfombra, con los pies en alto y la barriga llena, hablando de lo que vendría, viajes que queríamos hacer, fiestas que queríamos evitar, muebles que soñábamos tener, lugares donde nos imaginábamos dentro de unos años. ¿Te ves conmigo en el futuro?, preguntó ella, casi como un susurro. Me veo despertando contigo en todos los años que vengan. ¿Incluso si envejecemos raro? Sobre todo si envejecemos raro. Rió y se lanzó sobre mí. Nos abrazamos, rodando por la alfombra como niñas, y en ese momento supe que no necesitábamos grandes promesas ni anillos caros, porque ya estábamos construyendo lo esencial, una vida compartida, elegida día a día. Antes de dormir, sacó una hoja de papel y escribió una fecha. ¿Qué es eso? La fecha de hoy, respondió. El día en que nos dimos cuenta de que ya vivíamos juntas, nuestro día secreto. ¿Secreto para quién? Para todos, menos para nosotras. La guardó en una caja pequeña, junto a nuestras cartas selladas. Y me abrazó, y dormimos, y soñamos. Y por primera vez, el futuro dejó de asustarnos, porque ahora lo veíamos con la forma de la otra. No todo fue perfecto. Nadie nos prepara para lo que significa realmente compartir cada rincón de una vida. Hay diferencias que se revelan cuando el amor ya no está vestido de novedad, sino de rutina. Una mañana discutimos. No fue grave, pero sí lo suficiente como para dejarnos calladas el resto del día. Todo empezó por algo mínimo, una toalla mojada sobre la cama. Jessica se molestó. Yo me defendí. Terminamos diciéndonos cosas que no sentíamos del todo, con voces más altas de lo habitual. No puedes esperar que todo se haga a tu manera, solté, frustrada. Y tú no puedes actuar como si todo diera igual, me respondió con la mirada herida. Después, el silencio. El tipo de silencio que duele, que no consuela. Pasaron horas sin hablarnos. Yo me encerré en la habitación, ella en el balcón, hasta que al atardecer escuché su voz, suave, insegura. ¿Puedo entrar? Asentí, y ella cruzó la puerta con las manos entrelazadas, como si estuviera conteniendo algo. No me gusta pelear contigo. A mí tampoco, le dije. Pero creo que es inevitable. Vivimos juntas. Somos distintas. Jessica se sentó al borde de la cama. No me molestó la toalla. Me molestó que, por un momento, sentí que no me escuchabas, que no te importaba lo que yo necesitaba. Y eso me asustó, porque no estoy acostumbrada a que alguien se quede cuando alzo la voz. Suspiré. Me acerqué. A mí me asusta decepcionarte, que un error, un descuido, te haga pensar que no vales para mí. Y es absurdo, porque tú vales más que todo. Nos miramos, y en ese cruce de miradas encontramos la ternura de nuevo. ¿Podemos prometernos algo?, me dijo. Lo que quieras. Que si un día nos duele, lo hablemos. Que si algo se rompe, lo reparemos antes de pensar en huir. Prometido. Nos abrazamos largo, de esos abrazos que no buscan solo consuelo, sino reconstrucción. Esa noche, en lugar de dormir cada una hacia su lado, como muchas otras veces tras una pelea, dormimos con los pies entrelazados y la frente rozándose, como si nuestros cuerpos también quisieran firmar la tregua. Y descubrimos algo hermoso, que las pequeñas rupturas, si se enfrentan con amor, no destruyen, fortalecen. Que discutir no es el fin, es una oportunidad. Que no se ama solo en los días buenos, también se ama cuando se pide perdón, cuando se aprende, cuando se elige quedarse.
Jessica me miró antes de cerrar los ojos y dijo: «Hoy también te elijo, incluso cuando no sé cómo hacerlo bien, incluso cuando fallo». Le acaricié el rostro. «Y yo te elijo incluso cuando me duele, porque tú eres más grande que el enojo, que el orgullo, que el miedo». Nos besamos. Lento, con todas las capas del alma. Y dormimos, sabiendo que habíamos sobrevivido a nuestra primera grieta, y que el amor seguía ahí, firme. Los meses siguieron su curso, y lo nuestro se volvió una armonía imperfecta. Ya no necesitábamos decirnos todo. Habíamos aprendido a leernos entre líneas, a entender cuando la otra necesitaba espacio o cuando, sin decir una sola palabra, pedía un abrazo. Un domingo cualquiera, sin razón aparente, me desperté con el deseo de celebrarla. No su cumpleaños, no un aniversario, solo a ella, su forma de existir, su forma de hacer que los días normales supieran distinto. «Hoy no cocines», le dije apenas abrió los ojos. «¿Y eso? Hoy es el día en que me alegro de que existas. ¿Eso se celebra?» «Claro que sí, y estás justo a tiempo para disfrutarlo». Rió como una niña que recibe un regalo sin esperarlo, y me siguió, con los pies descalzos y el alma ligera. Preparamos panqueques juntas, pero esta vez con forma de corazón. Los primeros salieron deformes, y terminamos riéndonos tanto que dolía el estómago. Le leí en voz alta fragmentos de los libros que a ella le gustaban, aunque ya los conocía de memoria. Le pinté una notita en la espalda, con mis dedos mojados de café. «Tú haces que este mundo pese menos». Salimos a caminar por calles que ya conocíamos, pero las vimos con otros ojos. A veces el amor hace eso. Convierte lo cotidiano en extraordinario, sin trucos, sin escenografías. Mientras paseábamos por el parque donde todo empezó, se detuvo de pronto frente a la banca donde nos conocimos. «¿Recuerdas lo que dijiste ese primer día?» «Recuerdo todo», respondí, «hasta la forma en que te sentaste con esa chaqueta negra y esa voz que parecía conocerme sin haberme visto nunca». Ese día creí que iba a ser solo una charla amable, algo que se queda ahí, en el olvido, y ahora estamos aquí, y siento que la vida fue girando para llevarnos a ese momento. Nos sentamos en la misma banca. Ella sacó de su mochila algo envuelto en papel craft. «Esto no estaba planeado», me dijo, «pero sentí que hoy era el momento». Lo abrí. Era una libreta con tapas suaves, en tonos tierra, con nuestras iniciales en una esquina. Y dentro, notas, días anotados, momentos escritos a mano, frases que yo había dicho y ella había guardado. «¿Desde cuándo escribes esto?» «Desde la segunda vez que nos vimos. Quería tener algo nuestro, por si algún día la memoria me fallaba». Me cubrí la boca, emocionada. Es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Es lo más sincero que he escrito en mi vida. Nos abrazamos con fuerza, y entonces entendí que amar también es registrar lo invisible, guardar lo pequeño, hacer memoria de lo que parece efímero. Esa noche, al llegar a casa, encendimos velas sin motivo. Bailamos lento, sin música. Solo nuestros pasos en el piso de madera, nuestros cuerpos diciendo gracias. «¿Y mañana?», preguntó ella, con la cabeza en mi hombro. «Mañana también será tu día, porque ya no necesito excusas para celebrarte, solo a ti». Nos fuimos a dormir con esa certeza, que cuando se ama con honestidad, cada día puede ser celebración. Cada martes, una promesa renovada. Cada silencio, una forma de decir, sigo aquí y no me voy. Había una paz constante entre nosotras, no una de esas que vienen de la rutina cómoda, sino una calma que se siente merecida, como si hubiésemos trabajado, día tras día, herida tras herida para llegar a ese punto donde amarse ya no era una batalla, sino un refugio.
Pero incluso en ese refugio apareció el miedo. Una noche cualquiera, después de ver una película en el sofá y quedarnos dormidas una sobre la otra, Jessica despertó de golpe. Tenía la respiración entrecortada, sus ojos húmedos. «Tuve un sueño raro», susurró. «Soñé que me despertaba, y tú ya no estabas, que no quedaba rastro, como si nunca hubieras existido». Me incorporé de inmediato, la rodeé con los brazos. «Estoy aquí, amor, no me he ido». Ella escondió la cara en mi cuello. «Es que estoy tan feliz que a veces pienso que algo va a pasar, que esto es demasiado bueno, que la vida no puede dejarme tener algo así sin cobrarlo después». Sentí cómo su vulnerabilidad me atravesaba, porque yo también lo había pensado, más de una vez. ¿Y si era demasiado hermoso para durar? ¿Y si el destino, tan acostumbrado a quitar, venía por lo que más cuidábamos? ¿Sabes qué creo?, le dije, acariciándole el cabello. Que hemos sufrido tanto que nos cuesta aceptar la felicidad sin sospechar de ella, pero tú y yo nos la estamos ganando, día a día. Esto no es un milagro caprichoso, es una construcción. ¿Y si un día se rompe? Entonces ese día nos sentaremos y, con las manos que lo construyeron, intentaremos repararlo. Y si no se puede, sabremos que fue real, que fue bueno, que valió la pena. Jessica levantó la cabeza. Me miró con esa mezcla de miedo y ternura que solo tienen los que aman de verdad. No quiero que termine, nunca. Entonces, sigamos empezando, todos los días. La besé con una lentitud nueva, como si estuviera sellando un pacto. Después de eso, empezamos a hacer una especie de ritual nocturno, algo tonto quizá, pero profundamente nuestro. Cada noche, antes de dormir, una le decía a la otra: «¿Hoy también me eliges?». Y la otra respondía: «Sí, hoy también te elijo». No lo hacíamos por inseguridad, lo hacíamos para recordarnos que el amor es eso, una elección constante, un acto voluntario, un compromiso renovado sin contratos, sin papeles, solo corazón. Una tarde, mientras lavábamos los platos, Jessica me dijo: «¿Sabes algo? Nunca imaginé que amar pudiera sentirse así. No como una urgencia, no como una montaña rusa, sino como una casa que se sostiene, incluso cuando llueve». Me acerqué y le di un beso en la sien. Porque lo estamos construyendo con verdad, sin máscaras, sin atajos. Ella dejó el plato en el fregadero y me miró. «Quiero seguir escribiendo contigo. No solo libretas, quiero escribir vida». Y esa frase quedó flotando en el aire. No como una propuesta formal, no como una promesa sellada, sino como una verdad que, aunque no tuviera forma, ya existía entre nosotras. Esa noche, cuando repetimos nuestro ritual de «Hoy también me eliges», ambas supimos que la respuesta ya no necesitaba pronunciarse, se leía en los gestos, en la forma de acomodar la manta sobre la otra, en el beso que llega justo antes de cerrar los ojos. El miedo no desapareció, pero dejó de gobernarnos, porque entendimos que, si alguna vez temblábamos, lo haríamos abrazadas. Y en ese temblor también había amor. La última vez que volvimos al centro de donación de sangre no fue casualidad. Habían pasado muchos meses desde aquella primera vez, desde esa sala blanca, fría y anónima, donde nuestras miradas se encontraron sin planearlo. Entramos tomadas de la mano. Esta vez no había timidez, ni silencios nerviosos, ni barreras que cruzar. Éramos nosotras. Con todo lo vivido, lo sentido, lo peleado, lo sanado. ¿Te das cuenta?, me dijo Jessica mientras nos sentábamos a esperar. Aquí fue donde todo empezó. Sí, aquí me diste un jugo prometido, y sin saberlo, también me diste la mitad de tu mundo.
y tú me diste la mitad del mío que no sabía que me faltaba. La enfermera nos sonrió al vernos llegar juntas. ¿Pareja? Sí, respondimos al unísono. Nos acostamos en camas contiguas. Mientras las agujas hacían su trabajo, nuestras manos se buscaron como lo habían hecho desde aquel primer día. No era una escena épica, no era romántica en el sentido clásico, pero para nosotras era la cumbre, el principio reencontrado con el presente. ¿Qué vamos a hacer después de esto?, preguntó Jessica, con los ojos fijos en el techo. Seguir viviendo, seguir eligiéndonos, seguir celebrando lo invisible. Ella sonrió. ¿Y si un día dejamos de donar sangre? Entonces seguiremos donando paciencia, tiempo, cuidados, amor. Cuando terminamos, salimos a la calle. El cielo tenía esa luz dorada que solo aparece en ciertos atardeceres que parecen decir: mira bien, esto es vida. Caminamos en silencio por unos minutos. Luego Jessica se detuvo, me tomó la cara con ambas manos y me miró con una profundidad nueva. Te amo, Lucía. La frase llegó como el viento después del calor, como el agua cuando más se necesita. Yo también te amo, Jessica. Nos abrazamos ahí mismo, sin importar la gente, sin miedo al ruido del mundo. Y en ese instante entendí algo que me guardé para mí. No importaba si algún día volvíamos a esa sala o no, porque la parte de mi sangre que ella necesitaba ya no estaba en mis venas. Estaba en mis gestos, en mis palabras, en mi compañía. La historia no terminó con un final redondo. Siguió. Con días buenos, con días difíciles, con desayunos compartidos y silencios sostenidos, con todo lo que implica amar de verdad. Pero lo esencial no cambió. Nos conocimos donando algo de nosotras. Y desde entonces, ninguna quiso soltar a la otra. Nos elegimos, y eso bastó.